Bien, ya estamos en el ecuador del curso de Windows 7. Quiero que prestéis especial atención a estos próximos capítulos que vamos a ver, puesto que son muy relevantes a la hora de organizar la información y sobre todo a la hora de encontrar dicha información y saber qué capacidad ocupa nuestros archivos, dónde vamos a ubicarlos y la capacidad de los soportes de almacenamiento que vamos a utilizar para dicha ubicación. Bien, os he preparado un archivo de PowerPoint, o lo que es lo mismo, unas presentaciones con algunas diapositivas que vamos a comentar ahora mismo. Bien, nosotros en la vida cotidiana, generalmente en una oficina o en casa, podemos utilizar algunos de estos sistemas de almacenamiento. Primero nosotros podemos tener un armario archivador que contiene a su vez a una carpeta, en este caso una carpeta por ejemplo clasificadora, y en cada uno de esos departamentos nosotros almacenamos nuestros documentos. En este caso, imaginaros pues cualquier tipo de hoja que contenga pues información sobre nuestro trabajo, sobre alguna carta, etcétera, etcétera. Bien, quiero que prestéis atención a esta estructura. Fijaros que los documentos se hallan dentro de las carpetas y las carpetas dentro de lo que se llama armario o un soporte donde almacenamos la información. ¿De acuerdo? De tal forma que si yo quiero abrir o sacar y leer un documento de texto, primero tengo que abrir el armario, después tengo que abrir la carpeta donde se ubique ese elemento y sacar encima de la mesa, en este caso, el documento y leerlo. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos una estructura de almacenamiento, esta vez ya en Windows. Y es igual que en Windows Vista, en Windows XP o en cualquier versión anterior de Windows. ¿Cuál es en Windows la estructura de la información? Pues fijaros que es prácticamente idéntica. Mirad, tenemos un disco duro. Aquí hay una especie de esquema que nos dice bueno, que el disco duro está formado por una serie de platos metálicos que están dispuestos sobre un eje, formando un cilindro vertical, y hay un brazo giratorio que lo que va haciendo es grabar y leer la información a través de un sistema de impulsos electromagnéticos, para que nos entendamos, como una especie de chispas. ¿De acuerdo? Es muy parecido al sistema de los discos de vinilo que utilizaban, por ejemplo, en las películas que os recordaréis, como por ejemplo Gris, en el que metían una moneda, un disco subía a una plataforma y un brazo giratorio iba leyendo los CDs. Bien, pues en el disco duro, que viene en nuestro ordenador, que es uno de los soportes de almacenamiento, y en este caso el principal, se hallan las carpetas. Las carpetas, veis aquí la parte amarilla, y dentro de las carpetas se hallan los archivos informáticos, es decir, archivos de texto, archivos de hoja de cálculo, archivos de vídeo. Aquí tenéis algunos de los tipos. Evidentemente no se representan con una hoja, pero aquí os he puesto algunos iconos para que lo veáis mejor. Archivos de audio, archivos de imagen, de vídeo o de texto. ¿De acuerdo? Esta sería, por tanto, la estructura de un sistema de información en Windows. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí os he puesto una relación entre lo que es el sistema cotidiano de información y el sistema de almacenamiento de Windows. Fijaros, el armario equivaldría, veis la flecha, al disco duro, la carpeta de Windows, que inicialmente es amarilla, a una carpeta que puedo tener en mi oficina o en mi casa, una carpeta clasificadora, y los documentos u hojas que contienen información sería lo equivalente a los archivos, documentos, ficheros, el mismo sinónimo de archivos que yo utilizo en Windows. Aquí tenéis el esquema, tenerlo presente y así lo entenderéis quizás más fácilmente. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Claro, hay que saber qué tabla tengo que utilizar de información. Todos tenemos muy claro la tabla, por ejemplo, de los metros. Tenemos aquí kilómetro, etcétera, metro, decímetro, centímetro. Vamos a hacer un repaso, vamos a volver a los 10 años o a los 8 y vamos a hacer un repaso de la tabla de multiplicar. Fijaros qué curioso. Pero así entenderéis mejor
cómo funciona la equivalencia o la tabla de medidas, en este caso informática. Bien, fijaros, cuando yo quiero pasar de kilómetros a metros, de una medida superior a una inferior, tengo que multiplicar cada peldaño o escalón de estos, se multiplica por 10. Pero si por el contrario yo quiero pasar de milímetros, por ejemplo, a metros, tengo que dividir. Al subir un peldaño, divido. ¿Por cuánto? Pues por 10 en cada peldaño. Por lo tanto, 1, 2 y 3. De tal forma que si yo tengo 1000 milímetros y divido entre 1, 2 y 3 entre 1000, tendremos un metro. Bien, vamos a pasar a nuestra escala que tengo en la parte derecha. A día de hoy, la escala máxima en información informática son los teras. Existe otro sistema como peta, etcétera, etcétera. Bien, tenemos los teras, los gigabytes, megabytes, kilobytes, bytes y la unidad más pequeña de información que existe es el bit. Bien, al igual que la tabla que tenéis a la izquierda, para pasar de una medida superior a una inferior, lo que hago es multiplicar. Solo que aquí cada peldaño lo multiplicamos por 1000. Ya veremos luego que esa medida se acaba redondeando. Y cuando quiero pasar de una medida inferior, por ejemplo kilobytes, a una superior, gigabytes, se dividiría entre 1000 en cada peldaño. Es decir, si yo quiero pasar de kilobytes, diría entre 1000 y entre 1000. Total, dividiría entre 1.000.000. Recordad que aquí cada escalón es 10 unidades y aquí son 1000 unidades, pero es el mismo esquema, solo que con siglas o acrónimos distintos. Bien, en la parte de abajo os he creado una tabla con medidas informáticas. Fijaros, un bit es un 1 y un 0, o un 1 y un 0. Un byte son 8 bits. Un kilobyte son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kbytes. Un gigabyte son 1024 megas o megabytes. Y un terabyte son 1024 gigas. Bien, todo esto se suele simplificar en Windows con esta otra tabla que tenemos a la derecha. Generalmente tendemos a redondear los 1024 a 1000. ¿Y por qué en esta tabla no se he puesto los bytes y los bits? Pues muy sencillo, porque la unidad de información más pequeña que existe en el sistema operativo de Windows es un kilobyte. Por ejemplo, vosotros creáis un texto con 2 o 3 líneas y ocupa un kilobyte. Creáis un acceso directo de un programa y ocupa un kilobyte. Es decir, la unidad más pequeña informática en el sistema de Windows ocupa un kilobyte. Por lo tanto, por debajo de kilobyte no vamos a trabajar. Y nuestra tabla queda mermada de la siguiente forma. Un terabyte, 1000 gigabytes. Un gigabyte, 1000 megabytes. Un megabyte, 1000 kilobytes. Y un kilobyte, 1000 bytes. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver algunas de las capacidades de los soportes de almacenamiento estándar a fecha de hoy. Dentro de 2 meses, evidentemente, va a variar y dentro de un año, pues ni os cuento. Bien, uno de los soportes más fiables, rápidos y con más capacidad es el disco duro, que es uno de los elementos del que consta vuestro ordenador, ya sea portátil o un equipo de sobremesa. En este caso tenemos aquí una imagen de un disco duro por su tamaño de un ordenador de sobremesa, puesto que la de los portátiles suelen ser ligeramente más pequeños, más o menos como la mitad aproximadamente. Bien, un disco duro que podéis encontrar hoy en cualquier tienda puede oscilar entre una capacidad de 160 gigas a 2 teras. Fijaros que 2 teras o tera está por encima de gigas. Para pasar de una medida superior a una inferior, como es esta, tendría que dividir entre multiplicar por 1000. Por lo tanto, en este caso, 160 gigas, para pasarlo a teras, habría que dividirlo entre 1000 y sería 0,160. Por lo que es lo mismo, 2 teras equivalen a 2000 gigas. Bien, el siguiente formato está formado por lo que llamamos los discos ópticos, el CD-ROM, DVD y Blu-ray. Todos son ópticos porque funcionan con una lente, un láser, que está formada por un sistema óptico, una luz. Bien, el CD-ROM tiene una capacidad aproximadamente entre 250 megas a 900.
Los 250 megas suelen ser aquellos CD-ROM que tienen un tamaño inferior a 6 centímetros, puesto que los estándar cumplen un diámetro de 12 centímetros. Por tanto, los más pequeños, que suelen llamarse a veces CDs de tarjeta, porque tienen la forma de una tarjeta de visita, suelen tener entre 250 y quizás algunos menos. Y la capacidad máxima de un CD-ROM son 900 megas, tanto si el CD-ROM se escribe una sola vez o es regrabable. Vamos a pasar al DVD. El DVD tiene un formato también de 12 centímetros de diámetro, al igual que CD-ROM. También existen DVDs de 6 centímetros o más pequeño, que tendría una capacidad de 1,4 GB y el DVD estándar tendría 4,5. Pero existen en el mercado unos DVDs que se llaman o se denominan de doble capa o double layer. La doble capa nos proporciona una capacidad de almacenamiento de hasta 9 GB. La doble capa no es más que dos capas en la misma parte superior del disco. No es una capa hacia un lado y otra capa hacia el otro, ¿vale? Sería doble cara. ¿De acuerdo? Eso de momento no existe. Bien. Luego pasamos a otro soporte de más capacidad, de última tendencia y tecnología, en el que vienen grabados muchos juegos, por ejemplo, para la consola PlayStation 3 y alguna película de vídeo. Al ser un formato de las mismas dimensiones que los anteriores, CD-ROM y DVD, pero con hasta 25 GB, me permite, primero, almacenar más información, en el caso de los datos, y obtener mayor calidad de imagen en una película de vídeo. Fijaros que les he puesto por orden, ¿de acuerdo? Es como una especie de pirámide en el que primero están los discos duros, las unidades ópticas, y en ese último escalafón se encuentran las unidades extraíbles, en las que podemos englobar los lápices de memoria o pendrives y las tarjetas de memoria. Ambas utilizan el mismo sistema de almacenamiento. Tanto unos como otros podemos encontrarles en el mercado actualmente desde 1 GB a 64 GB, siendo un precio bastante asequible dispositivos de 8 GB en ambos casos. Bien, pues aquí tenemos algunos de los soportes más utilizados y su capacidad para albergar información. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver qué ocupa la información. Porque claro, yo tengo ahora una idea bastante cercana de lo que ocupa un disco duro, un CD-ROM, etc. Pero tengo que saber qué comprarme en cada momento en función de la información con la que yo pueda trabajar. Para que os hagáis una idea, una película en formato de vídeo AVI, es decir, una película o un vídeo que os podéis descargar, por ejemplo, de internet, tiene una capacidad entre 200 megas y 1,4 gigas, o lo que es lo mismo, unos 1400 megas. Una película de DVD, aproximadamente unos 4,5 gigas, es decir, lo que ocupa un DVD estándar. Una canción de música en MP3, que podéis utilizar en cualquiera de vuestros reproductores o vuestros teléfonos, oscila aproximadamente entre unos 4 megas a 7 megas, dependiendo también de la duración de una canción. Estamos hablando de una duración media de unos 4 minutos y dependiendo de la calidad de esa canción, pues puede oscilar, por ejemplo, hasta unos 7 megas aproximadamente. Un documento de texto aproximadamente de unas 3 hojas, por ejemplo con Word o con WordPad, pues unos 100 kilobytes. Fijaros, no llega ni a 1 mega. Es la décima parte. Una imagen de una cámara de fotos convencional de hoy en día, que puede tener unos 12 megapíxeles, aproximadamente unos 8 megas. Si tenéis algún teléfono con una cámara de 12 megapíxeles, observaréis que vuestras fotos tienen un nivel mayor de compresión y un tamaño inferior a los que os pongo aquí. ¿De acuerdo? Y esto es orientativo. Un programa instalado en el ordenador, porque los programas no se ejecutan la mayoría de ellos desde un soporte, sino directamente tienen que estar en nuestro ordenador previamente instalado, ocupa entre más o menos el más pequeño, unos 4 o 5 megas, y hay programas que pueden ocupar hasta 2 gigas. Programas quizás un poco más profesionales que contienen, pues bueno, librerías, fotos, imágenes, tiene un conjunto de extras de ese programa. Y un juego instalado en el ordenador,
pues puede ocupar desde un juego muy básico, muy sencillo, unos 50 megas, a un juego de última generación, que podéis encontraros en cualquier tienda, de unos 6 gigas o quizás algo más aproximadamente. Bien, pues con esto hemos acabado este capítulo sobre el almacenamiento y las capacidades de los archivos. Espero que os haya quedado claro y os insto a que repaséis tantas veces como lo necesitéis este capítulo para aclararos un poco más en qué tenéis y qué podéis necesitar en un futuro. Nos vemos en el siguiente capítulo.